El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y le dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La literatura sapiencial, sobre todo el libro de Job, trae una controversia muy grande para la espiritualidad del momento, o por lo menos para los criterios como se medía que una persona verdaderamente era fiel a Dios, y pone en apuros la teología hebrea hasta el momento, porque resulta que ahora Dios manifiesta su bendición privando a los justos de todos los éxitos, de la prosperidad material, incluso de la prosperidad física con el tema de la salud, hasta el punto de dejar sola a una persona en los abismos más profundos de la soledad, como le sucedió a Job. Pero hasta para nosotros resulta hoy paradójico esto. ¿Cómo es posible que Dios pueda amar tanto a un alma, que Dios pueda amar tanto a un elegido, que Dios pueda sentirse tan complacido con la ofrenda de una persona que termine dejándola sola? ¿Será posible eso? ¿Será posible que el amor de Dios se manifieste de esa manera, entregando a los ultrajes más terribles a un alma? Sí es posible. Y el ejemplo más grande de ello es lo que Dios más ama, lo que Dios más ha amado, a su propio Hijo. Lo entregó al abandono más alto y más grande, hasta el punto en que en la cruz se atreve a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la ausencia total de la presencia de Dios. Es que ya no lo ve en ningún lado, no lo siente ni siquiera en su cuerpo. El abandono más terrible de la presencia de Dios. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué debe suceder así? Esto es muy paradójico para la espiritualidad cristiana actual, demasiado paradójico. Que Dios ame tanto a un alma y que por ese amor que le tiene la pruebe tanto hasta ponerla al grado de la ignominia y del rechazo total en la misma humanidad. ¿Es que no fue acaso eso lo que vivió el Padre Pío? Terminó abandonado por la misma Iglesia. Fue la Santa Sede quien le abrió un expediente
Y fue la Santa Sede la que en ese mismo expediente concluyó una sentencia para dejarlo sin la posibilidad de celebrar públicamente muchos años. Es que Dios, que conoce los corazones y sabía que en el corazón del Padre Pío no había malicia, no había rencor, no había resentimiento, no había la más mínima posibilidad de que se llenara de odio contra sus contrincantes. Dios, que conocía el corazón del Padre Pío y sabía que era un hombre que no estaba envenenado por la cizaña y que jamás lo iba a rechazar ni le iba a reprochar nada como lo hace Job, que tampoco le reprocha a Dios. Dios, que se siente seguro de estas almas, las lleva al nivel más alto de la prueba. Lo mismo pasó con Abraham. Es que eso pasa cuando Dios encuentra corazones generosos, porque ese es el modo en el cual Dios los exalta de la forma más grande en el reino de los cielos. Con razón Dios decía de Juan el Bautista que no había en la tierra ningún hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. No existía alguien como él. De todos los hombres nacidos de mujer, era el hombre más grande en esta tierra. Y decía, sin embargo, comparándolo a él, que es el más grande de los nacidos de mujer en esta tierra, con los que están en el reino de los cielos, Juan, siendo el más grande en esta tierra, es el más pequeño en proporción a los que están en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Pero la proporción cambia cuando Juan muere, porque a esas almas Dios las coloca en niveles muy altos en el reino de los cielos. Cuanto más generosa sea un alma para amar, cuanto más generosa sea un alma para entregarse a Dios, cuanto más generosa sea un alma para ofrecerse al Señor, mayor será el grado de prueba y de tribulación que experimentará en esta tierra, pero mayor será el grado de gloria que Dios le retribuirá en el cielo. Nuestra fundadora decía que ella quería morir sola. Una mujer enferma y una mujer que quienes la conocimos nos fuimos dando cuenta cómo ese deseo, pues esto no lo decía ella públicamente, se lo dijo a algunas personas muy cercanas, ¿sí? Una mujer que había sido tan importante en esta tierra, reconocida con premios del Congreso, a ella le dieron un premio en el Congreso de la República, pero nunca buscó que se midiera su relación con Dios, por esos éxitos terrenos que ella tuvo. Nunca, ella buscó que eso nunca se supiera. De hecho, fue una mujer muy preparada, brillantemente en el ámbito intelectual, pero nunca quiso que eso se tuviera en cuenta. Y los últimos años de su vida terminó enferma en una sillita. A veces ya la capacidad física, las fuerzas físicas no le daban para asistir a la Eucaristía. Cuando celebrábamos la Eucaristía, a veces yo se la celebraba a ella de manera privada cuando podía, ni siquiera lo exigía, pero siempre su relación con la Eucaristía se le llevaba a la comunión porque seguía la Eucaristía por una pantalla. Ahí sentadita en una silla con la paciencia más grande, ni un reproche hacia Dios, ni un reclamo. Aquí haciendo la voluntad de Dios. Cuando viene la pandemia, pues las hermanas procuran cuidarla, y por eso cierran la casa, para que ella no se vaya a contagiar, porque pues es muy vulnerable a cualquier contagio y sobre todo porque tenía problemas respiratorios. Y ni siquiera muere en la casa que ella tanto amó, que ella tanto quiso. Alguien me decía, padre, yo jamás me imaginé la muerte de la madre Alicia así.
Y seguramente muchos de nosotros en la comunidad jamás nos imaginamos su muerte así como ella murió, sola en una clínica, aislada por unos vidrios, aislada por un personal médico. Nadie podía tener contacto con ella porque muere en el tiempo de contagio. Así muere. Y uno piensa y dice, ¿será un castigo de Dios? No, fue un privilegio a un alma que fue generosa y le dijo a Dios que estaba dispuesta a acompañarlo, a configurarse con él hasta las últimas consecuencias. Y así termina muriendo nuestra fundadora. Se dio un milagro que en la clínica, en el momento en el que estábamos en Colombia, en el cuarto pico, en el pico más alto del contagio, además la clínica, el Hospital San Vicente Fundación, pues que era un lugar a donde estaban llegando el mayor número de contagiados, a toda la comunidad nos dieron permiso de, al menos a través de ese vidrio de esa vitrina, cuando ya estaba deteriorándose, de pasar, nos dejaban pasar día 2, ¿sí? Pero a través de un vidrio. Era lo más cercano, la cercanía más grande que podíamos tener con ella. Yo tuve la oportunidad de entrar, de reiterarle el sacramento de la unción de los enfermos, de estar ahí con ella unos días antes, pero yo me ponía a mirarla y eso me causaba mucho escozor. Y yo decía, Dios mío, ¿te la vas a llevar así una mujer tan santa, una mujer tan generosa en esta situación? Y así se la llevó el Señor. Después me doy cuenta que ella lo quería, que ella lo deseaba, se lo dijo a su médico personal, que porque ella quería en esos momentos no tener el consuelo de los hombres, cuando estaba en el momento más grande de la prueba, sino solo el consuelo de Jesús, poderse configurar más con Él. Porque a lo mejor los consuelos humanos la privarían de sufrir más por Él, de configurarse más en el sufrimiento con Él. Eso hace un alma víctima. Está dispuesta en el grado de generosidad y de ofrecimiento a que Dios la lleve al nivel más alto de configuración con Él. Y así no terminó el más importante y más grande de todos. ¿Cómo terminó nuestro Señor? ¿Cómo fueron los últimos minutos de su vida? Allí no estaban las cámaras de televisión, nunca están para esos momentos. Allí no estaban los personajes más importantes llorando de conmoción, no. Al contrario, estaban las multitudes a las que Él había bendecido rechazándolo, insultándolo, despreciándolo, burlándose de Él. Incluso le tocó uno al lado de la cruz que lo desafiaba y lo tentaba, burlándose de Él, que si era Dios y si tenía tanto poder, se bajara de esa cruz. ¿Estaremos nosotros dispuestos a un grado de configuración con el Señor y de gratitud con el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, de caminar con Él hasta las últimas consecuencias? ¿De verdad nuestro amor sí está así de purificado? ¿O todavía somos exigentes? ¿O todavía nos atrevemos a tentar a Dios? ¿O todavía somos de los que le reprochamos y le reclamamos a Dios cuando aparece la prueba? ¿O somos de los que todavía decimos, Dios, ¿por qué me tienes que tratar así? Miren lo que dice el salmista: emane de ti la sentencia, que venga ya mismo la sentencia sobre mí. Miren tus ojos mi rectitud, aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Y si Dios nos lo quita todo hoy, todo. A Job le quitó todo, amigos, familia, le quitó salud.
Incluso le quitó hasta esos deleites espirituales que lo hacían sentir amado por Dios. ¿Y si Dios nos quita todo eso hoy? ¿Nos mantendremos firmes? ¿Estamos dispuestos verdaderamente? Porque ese es el nivel del amor a Dios. Ese es el nivel de la respuesta a Dios. Con Abraham Dios lo hizo. A lo que más amaba, su hijo, su único, su predilecto, Dios se lo pidió en sacrificio. Señor, pero si tú me lo diste, me lo vas a quitar ahora. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Este testimonio de Job es muy apto para que nosotros hoy nos preguntemos hasta dónde somos capaces de amar al Señor. Y si verdaderamente sí estamos caminando en un grado de conversión a Él, porque estas almas ya no están en el pecado. Ojo, que estas almas ya no simpatizan en nada con el pecado. Job es un hombre justo, así lo describe Dios. Y no hay uno como él en la tierra. Un hombre fiel a los mandamientos. No le falla ningún mandamiento del Señor. No quiere fallarle al Señor. Es un hombre recto a los ojos del Señor. No lo ofende en nada. Esa es la radiografía que Dios encuentra de Job. Miren, a mí me impresiona muchísimo. Esta pandemia ha dejado de evidenciar muchas cosas. Porque a veces nosotros somos muy collarejos, somos muy diplomáticos para responderle al Señor y para vivir nuestra vida cristiana. Vino la pandemia, Dios nos probó con la Eucaristía. Y muchos decíamos, Señor, estamos dispuestos a hacer lo que sea por ti. Incluso muchos, yo lo veía, yo que venía predicando desde hace años a laicos, muchos laicos, y los veía con un deseo y unas ínfulas de martirio, de derramar la sangre por Cristo, y felices, y hasta lloraban, y Padre, y si Cristo me pide la vida, yo la entrego, yo voy a dar mi vida por Cristo, yo estoy dispuesto a entregarlo todo por Cristo. Y vino una pequeña prueba, como fue la pandemia, para medir el grado de amor que nosotros teníamos por Jesús, por el Señor, y nos escondimos. Los cristianos, muchos cristianos, nos atrincheramos y nos llenamos de miedo, de pavor, sacerdotes, obispos, laicos, religiosos, religiosas. Cuando yo dije esto en los primeros días de la pandemia, alguien me escribió: Padre, usted de esos curitas rebeldes que está desafiando hoy las leyes civiles. Porque yo dije, ¿cómo es posible que los cristianos nos estemos atrincherando y que mismos predicadores católicos nos estén llamando a escondernos, a tenerle miedo a Jesús y Eucaristía a ese nivel, a comulgar de cualquier manera, porque resulta que el Señor nos puede contagiar y nos puede pegar el COVID y nos podemos morir del virus? Ese es el grado de amor que muchos católicos hoy tienen, pero es un amor diplomático, no es real. Porque a la hora de que el Señor te pone a prueba, como lo dice el Salmo, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Y si nos medimos con el amor al prójimo, a ver cuántos sacerdotes fuimos capaces de arriesgar nuestra propia vida, porque para eso nos llamaron, para arriesgar nuestra vida por las almas. El pastor da la vida por las almas. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y esa es la tarea de nosotros los sacerdotes. Pero hubo gente que hay que cuidar a los sacerdotes. A nosotros nos cuida el Señor, y en esta vida nos mandó a entregar la vida por las almas, como Él lo hizo. Ese es el ejemplo que debemos seguir los pastores. Y cuando la gente venía a buscar la confesión que hicimos, cuando la gente en esos dolores bien grandes del alma, sabiendo que nosotros tenemos la potestad, somos los únicos, nadie más lo tiene.
Tenemos la potestad dada por Dios de perdonar pecados y de conducir almas directamente al reino de los cielos o hasta privarla de ello. ¿Qué hicimos? Pero sí hubo movimientos dentro de la iglesia que se arriesgaron la propia salud física para llevar alimento a las casas, para llevar medicinas. Hubo sacerdotes en esto, pero para confesar no. Pero para llevar la Eucaristía no. Hubo laicos cristianos, católicos en esto. Se arriesgaban para llevar medicina, para llevar el alimento físico, sí los hubo. Y muchos. Pero para ir a recibir la Eucaristía, que era el alimento que nos conduce al reino de los cielos, no. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 5º mandamiento, la 3ª parte, dice que la salud física, aunque la Iglesia valora y cuida y protege la dignidad de la persona humana y se preocupa por la salud física de cada persona, y es virtuoso procurar la salud física, dice que la salud no es absoluta, como si es absoluta la salvación eterna para nosotros. Y decimos que tenemos vocación de mártires. Mártires. Una vez, en una predicación, yo dije esto, por ahí cortaron un video, lo quitaron del contexto. Y algunos sacerdotes y obispos se sofocaron por esto. ¿Por qué? Porque al Señor comenzamos a tratarlo de cualquier manera. Pero decimos tener vocación de mártires. Y algunos laicos se sofocaron por esto también. Decimos tener vocación de mártires, pero a la hora de ir a recibir la medicina sobrenatural que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué pavor! ¿Será que hemos llegado al grado de conversión que nos está pidiendo la fe cristiana? ¿Por qué se sentirían aludidos algunos? ¿Por qué se sintieron aludidos? ¿Qué es lo que hay verdaderamente en el corazón hacia el Señor? ¿Qué es que verdaderamente somos capaces de dar la vida con el Señor, por el Señor cuando llega la tentación y no se nos da nada sucumbir a la tentación sabiendo que eso mata el alma? Sabiendo que eso destruye la comunión con el Señor, pero Padre, yo tengo vocación de mártir. Si me piden la vida por Cristo, la doy. Pero llega una tentación directa contra cualquiera de los 10 mandamientos y no importa, ahí sí cedo. ¿Ustedes creen que esa persona tiene vocación de mártir? ¿Ustedes creen que es capaz de dar la vida por el Señor cuando le llega una tentación directa contra un mandamiento y no le importa la comunión con el Señor y cede fácilmente a la tentación? Cuando hablamos de amor al prójimo y no nos importa caer en la calumnia, en la difamación, no nos importa acusar y matar al hermano con la lengua, y decimos que tenemos vocación de mártir, porque hay predicadores católicos que son muy buenos y sacerdotes para poner en el púlpito público la dignidad de los hermanos, la fama de los hermanos, y no les importa faltar contra el 8º mandamiento, que dice: no mentirás y no darás falso testimonio. Y para calumniar a alguien no importa si lo ponemos en el púlpito público, así no sea verdad. Y decimos tener vocación de mártires. Y si nos llega una tentación para defender la pureza, que es la que sostiene nuestra comunión con Dios y la capacidad para ver a Dios, de ver pornografía, de masturbarse, de tener relaciones ilícitas fuera del matrimonio, de la fornicación, pero tengo vocación de mártir. Pero te llegó la tentación y sucumbiste. A ver, deberían preguntarse en esos cristianos que dicen que tienen vocación de mártir cuando ceden a este tipo de tentaciones.
si es que verdaderamente se iban a clasificar para el martirio. Ojo, porque los mártires eran hombres que ya habían sido muy probados en la virtud. Entonces, ¿cómo estamos construyendo hoy nuestra vida cristiana? ¿O qué vida cristiana hemos construido hoy a nuestra manera? A lo mejor la vida cristiana que hoy muchos estamos viviendo no es la vida cristiana del Evangelio que nos predicó Jesucristo, que nos enseñó Jesús con sus hechos, con su testimonio y sus palabras, sino la vida cristiana que el anticristo ya tiene en un nivel bastante construida. Menos mal, esto no es un invento mío, lo trae la iglesia en el magisterio para la iglesia, esto es tan real, que la iglesia nos ha enseñado en su magisterio que el anticristo, antes de presentarse como una persona, primero permea el ambiente. Y cuando ya lo tiene bien permeado y todos caminan para el mismo lado, en ese sistema religioso, entonces aparecerá. Y la gente está esperando que aparezca el anticristo, dicen que ya está por ahí, no. Sí está trabajando en la mentalidad y en el criterio de muchos cristianos porque ya él sabe que los tiene ganados. Y ya él sabe que les propone algo y de una. ¿Y saben qué nos enseña la iglesia en su magisterio? Que él se viste de Mesías. Y que su doctrina es un pseudomesianismo. O sea, nos habla de paz, nos habla de amor, nos habla... Todo eso, esa es la doctrina del anticristo. Vayan ustedes, revisen todos los documentos del magisterio de la iglesia, para que vean que ahí está. Menos mal la iglesia como madre y maestra nos advierte y nos prepara de todo esto. Y quien conoce no sucumbe, quien vigila, escuchando a la iglesia, dejándose llevar por la iglesia no sucumbe y lo detecta con mayor facilidad. Hoy es muy fácil detectar a la luz del magisterio de la iglesia dónde está el error. Y uno no tiene que estar ahí como un fiscal o como un policía, solo basta conocer el magisterio de la iglesia, lo que nuestra mamá nos enseña. Cuando uno en el hogar se dedica a hacerle caso a la mamá, porque la mamá no solamente tiene la autoridad verbal, sino que tiene la autoridad del testimonio. Para mí mi mamá es muy importante y hoy en día sigue siendo muy importante. Y la mayor autoridad que tiene mi mamá sobre mí es su testimonio. Porque yo la he visto fiel al Señor, con sus errores, tendrá sus errores, pero fiel al Señor. Mi mamá ha sido una mujer fiel al Señor. Y por eso cuando ella me habla del Señor, a mí no me fastidia, no me incomoda, me gusta, me estimula. Porque ella tiene testimonio, tiene la autoridad de su testimonio. Hay veces que hay gente que le habla a uno del Señor y a uno como que le incomoda. Uno dice, pero esta persona no es coherente. No es coherente. Eso le entra a uno como en reversa, así como que me dice una cosa, pero yo le veo hacer otra. En cambio, mi mamá tiene autoridad y yo la escucho. La iglesia tiene autoridad porque ha dado testimonio, más de 2000 años dándonos testimonio. Antes de elecciones, yo le decía a la gente, antes de elecciones le cité como 6 documentos. Y la gente me escribía, padre, ¿pero qué hago? Voto en blanco, voto por este. Y volvía y le mandaba los documentos. Yo léanlos. No soy yo. Vaya, escuchen a la iglesia lo que les dice. Pero la gente no le gusta eso. Más bien se puso a escuchar la opinión pública y se dejó llevar de la opinión pública. Porque cuando nosotros no escuchamos a nuestra mamá y no confiamos en ella, ¿sí? y no creemos en su testimonio, nos pasa todo esto. A mí me mandan cosas, me dice, padre, vea, leas esto. Y yo digo, no, yo no tengo tiempo, yo miro. Si tiene que ver con el magisterio de la iglesia, lo traigo. Si no tengo tiempo. Padre, pero no sea soberbio. No, ¿yo qué hago si yo no puedo escuchar a nadie más que a mi madre de la iglesia? Y como yo ya tengo el catecismo, pues yo miro ahí, ¿sí? Si alguien me pregunta sobre un tema, voy y miro el catecismo, si no lo tengo claro, y mira, aquí está esto. Unos días muy difíciles.
que me estaban acorralando, Padre, escucho, yo escucho al que sea, tranquilos, no hay problema, vengan, yo los escucho. ¿Sí? Y alguien les dice, vea, si van a ir donde el Padre Omar, tienen que ir con magisterio, no se vayan a ir porque pierden. Y es verdad, yo mantengo el catecismo en toda parte, sea el que venga y me diga, el que sea. Lo primero que hago yo es verificar si lo que me está diciendo está en el catecismo. Si no está, le digo, perdóname, pero esto no está aquí, yo no te puedo creer. Padre, pero soy yo el que se lo... Sí, pero aquí está mi madre, la iglesia. ¿Sí? Tiene más de 2000 años dándome testimonio y tiene el testimonio de los santos, de los mártires. Aquí está todo, yo no puedo sacar tiempo, yo no puedo dejarme confundir por el diablo. No es que el diablo a ti también, si tú estás fuera del magisterio de la iglesia, el diablo te puede engañar a ti y el mundo te puede engañar. Y este anticristo que se viste de Mesías te puede estar engañando y yo no puedo dejarme engañar. Yo no puedo dejarme engañar. Entonces, ¿de qué? Si verdaderamente nosotros tenemos amor por el Señor, tenemos que preguntarnos por nuestra conversión. ¿Cómo estamos viviendo hoy frente al mundo, frente al mal y frente a nosotros mismos? Porque si todavía priman nuestros caprichos, si todavía nos gusta el mundo, si todavía nos sucumbimos en la tentación, es porque todavía no tenemos el nivel de amar al Señor y no podríamos decirle como el salmista, aunque sondees mi corazón, emana de ti la sentencia, porque viene y nos prueba el Señor y perecemos. Le pone temperatura al fuego y no somos capaces con ese nivel. Eso es porque todavía nos falta conversión. Conversión. Job, al fin de cuentas, termina concluyendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso hace un hombre justo, una persona justa. Pero cuando hay rebeldía en nosotros, cuando hay rechazo, cuando renegamos contra Dios, cuando renegamos de las pruebas, es porque todavía nos falta conversión. ¿Quién de nosotros está dispuesto a quedar solo, ultrajado, rechazado, difamado, como terminó Job, despreciado por todo el mundo, hasta por la propia familia, Job, su propia esposa, sus amigos íntimos? ¿Quién de nosotros está dispuesto a llegar a eso por el Señor? Si no nos gusta eso, es porque todavía no hemos llegado al grado de experiencia del amor del Señor. Porque una persona que está llena del amor del Señor se mete y se va hasta el fondo. Y así han sido los santos. ¿Ustedes creen que si el Padre Pío no hubiera tenido su corazón lleno del amor del Señor, y si no hubiera solucionado antes su vida referente al pecado, al mundo y a sus propios criterios, ¿ustedes creen que hubiera sido capaz de soportar lo que soportó con tanta paciencia, con tanto amor, perdonando y amando a los enemigos? Al final, los que persiguieron al Padre Pío, por lo menos los que se dio cuenta a él, ¿sí?, pues fueron unos bienaventurados, porque seguro que el Padre Pío le pidió al Señor que no les tuviera en cuenta ese delito, que no se los tuviera en cuenta el día del juicio. Y el padre Gemelli, que lo persiguió tanto, seguramente se salvó, pero no por los méritos de él, sino por el amor tan alto con el cual Dios bendijo al Padre Pío. Porque a eso lleva el amor de Dios, a un perdón real, no diplomático, ¿sí? No ahí externamente de abrazos no, a un perdón real. Dice la palabra del Señor al final del libro de Job, que el Señor le multiplicó todos los bienes a Job, al doble, ¿sí?, en todo, en familia. Y dice, por haber orado y pedido por sus amigos que se habían convertido en una talla para él. Por eso, mirémonos, si sí somos capaces de amar a nuestros enemigos, y si sí estamos siendo capaces de rezar por los que nos persiguen, o nos estamos igualando a ellos. Ese es el problema hoy de muchos cristianos. ¿Cómo se iguala uno?
Si me tiró con una metralleta, yo le tiro con otra. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por... Si habló mal de mí, yo también voy a hablar mal de él. Voy a sacar a relucir mis heridas y a hablar pestes. Ese es el ojo por ojo y diente por diente. Porque es que el Señor nos dice, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan. Y si no, miren cómo terminó muriendo el primer mártir de la era cristiana. Señor, no les tengas en cuenta este delito. Lo tenían a pura piedra, ya estaba muriendo. No les tengas en cuenta. Pero hoy lamentable, las redes sociales se han convertido en una cosa feísima. Predicadores católicos, el uno difamando al otro o calumniando y el otro tirándole sus ráfagas. Es una cosa feísima lo que sucede hoy. Miren, en torno al Santo Padre. Eso es una cosa horrible y feísima. Eso no es cristiano. Y hay sacerdotes, teólogos, que andan con el ojo así puesto como fiscales a ver dónde medio se equivoca el Santo Padre. ¿Ustedes creen que para eso nos puso Dios? Nos puso fue para amarlo a Él, para tener nuestro corazón entretenido en Él. Y el diablo feliz utilizando esto para distraer a la gente y privándola del verdadero amor de Dios. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel de perdón y de amor tan alto que el Señor nos enseña desde la cruz. Pero hay gente, hoy la Iglesia Católica, hay muchos que ya dejaron de ser católicos y se convirtieron en fiscales, en policías, en estos detectives. Miren, le pregunta al Señor a Satán, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de la tierra. ¿Qué había estado haciendo Satán? Inspeccionando el comportamiento. Y así hay católicos que no son católicos, tienen nombre de católicos, pero así hay muchos hoy en la iglesia. Andan a ver dónde cae, dónde sucumbe, ¿sí? Y hay algunos que andan fijos, así con los ojos de algunos, a ver dónde tienen la caída para irmele encima. Espera y verás que apenas caiga, de una. Eso no es vocación cristiana. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Y la vigilancia que Dios nos pidió no es para estar vigilando a nadie, es para estar vigilando que nada nos aparte de Él. Pero miren, yo lo he vivido como sacerdote en estos pocos años de ministerio. Yo a veces me he sentido con la fiscalía así encima, y ponen grabaciones y esto y lo otro, sí. ¿Yo qué estoy diciendo? Estoy siendo un vocero de la voz de la iglesia. ¿Sí? ¿Yo qué hago? Ahí está la verdad de la iglesia. Y son pendientes a ver dónde hasta meten zancadillas, a ver si la coge y la pesca, y ahí lo agarramos. ¿Sí? Dios mío, yo no me imagino. Gracias a Dios. El Señor me ha regalado en el corazón una convicción de vida cristiana muy diferente a esto. Y con esas personas, qué pavor, de lejitos, de lejos, porque son buscando la caída y el traspiés, a ver dónde cae, para poderla acusar, para poderlo señalar, para poderle... Dios mío, hasta allá ha llegado a sucumbir el diablo en muchos corazones, hasta ese nivel. Y nos quita la atención de lo más importante, que es Jesús, que es el Señor. Cuando el consuelo para el corazón viene de tener la mirada fija en el Señor, no de estar pendiente, eso no es hermandad, eso no es amor al prójimo. Y hay personas que se lamben, se les chorrea la baba a ver si alguno cae para allá irle encima, ¿sí? Dios mío bendito, a ese nivel hemos llegado hoy. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos perdone tanta malicia, tanta fealdad a veces en nuestras almas y en nuestros corazones, tantas cosas tan horribles que dejamos entrar. Imagínense uno pensar en la iglesia celestial así. Menos mal, la iglesia celestial es muy hermosa y muy bella, y es una iglesia constituida
en el amor de Dios, que es puro, que es santo, que es paciente, que es servicial, que no tiene envidia, que no tiene celos. Menos mal, porque qué terrible vivir la vida cristiana así, en esa tensión. Qué terrible. Y dejar de mirar la belleza del Señor y su amor tan grande por estar entretenidos mirando lo que no debemos mirar, como fiscales, como policías, como detectives, lo que está haciendo Satán hoy. Y entonces le dice al Señor, pruébalo para que veas y verás que te va a renegar en tu propia cara. Así hay muchos hoy en la iglesia, lamentablemente, se han dejado viciar de este mal espíritu. Que el Señor nos ayude y que nada aparte nuestra mirada del Señor, nada, porque lo más importante es el Señor, poder tener nuestra mirada y nuestro corazón en el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.